Día de hoy vamos a ver cámaras y luces. Listo. Para ello ya tenemos que tener avanzado nuestro proyecto, pues el modelado que estamos realizando. En la clase pasada yo les dije que no solamente había que terminar el modelado y aplicar los materiales al espacio del local comercial del té, sino que también teníamos que hacer una copia de ese mismo local para generar un ambiente externo para cuando vayamos a renderizar desde la calle se vean otros locales al lado, pues o otras construcciones. En este caso, pues yo tengo el local que yo ambienté con el mobiliario, con la ambientación externa, hice una copia de ese local después de que ya apliqué materiales, que ya tenía materiales las paredes, que tenía materiales el andén, la plataforma pues de acceso al local, que tenía material la calle, cuando ya tenía todo listo, todos los materiales listos, entonces lo que hice fue que hice una copia de ese modelado, pero le borré todo el mobiliario interno. Entonces son locales que aún están desocupados. Tiene toda la estructura, tiene la fachada, tiene todo menos el mobiliario interno. Entonces, ya que tengo lista la ambientación, ya que tengo listos mis materiales, pues ya apliqué materiales, entonces vamos a pasar al tema cámaras. Bueno, hago una anotación antes de que empecemos. Normalmente nosotros veníamos trabajando con una previsualización que era esta, que íbamos aplicando los materiales y íbamos mirando la previsualización y él nos mostraba los materiales y esto. Ahora que vamos a empezar con el tema de cámaras, resulta que cada cámara tiene una configuración de luz diferente a la de la perspectiva. Nosotros veníamos aplicando materiales en la vista de perspectiva y esa vista tenía una luz global. Cuando ya creamos por primera vez una cámara, entonces esa luz global se desactiva y pasamos a la luz que está vinculada directamente con la cámara. Esa luz que está vinculada directamente con las cámaras son las luces que nosotros vamos a crear más adelante. O sea, por ahora no vamos a utilizar este previsualizador porque cuando pongamos la cámara el previsualizador nos va a mostrar una oscuridad total. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear las cámaras, configurarlas, ubicarlas y trabajar con las diferentes vistas pues, que nos presenta la ventana de trabajo, con facets o con esta vista esquelética. Listo, entonces, ¿cómo voy a crear la cámara? Hay varias formas de crear las cámaras y hay varios tipos de cámara. Pero entonces vamos a empezar ubicando la primera cámara desde la pestaña crear. Entonces nos vamos a la pestaña crear. Cuando le damos clic en crear, vamos a encontrar estos iconos que es con los que hemos venido trabajando durante el semestre. Y aquí vamos a encontrar el icono de cámara. Le damos clic en ese icono de cámara y vamos a encontrar estos tipos de cámaras. Y encontramos esta barra que dice estándar. Si le doy clic, me aparece estándar y Arnold. Arnold tiene un tipo de cámaras especiales, pero para este ejercicio vamos a trabajar con una de las cámaras estándar del programa. Una cámara que se llama Psychical, que es esta. ¿Cómo ubicamos esa cámara dentro de nuestro modelado? Pues vamos a empezar ubicándola en vista superior. Entonces pongo mi modelado en vista superior y en mi caso pues lo pongo en vista alámbrica, en esta vista, en Wireframe Overdrive, para que sea más fácil pues trabajar. Entonces pongo la vista superior, vengo a cámaras, al botón Psychical, le doy clic. Entonces ya activé la cámara, aparecen las características de la cámara, pero la voy a ubicar primero y luego la configuro. Esta primera cámara que yo voy a hacer es la cámara que me va a mostrar la fachada. Entonces la voy a ubicar desde la calle. ¿Cómo hago? Doy un clic sostenido. Cuando yo doy el clic sostenido, automáticamente ya la cámara aparece. Y aparece un cono visual. Ese cono visual lo debo dirigir hacia donde yo quiero mirar. No importa la distancia que yo le dé a ese cono, igualmente va a mirar siempre lo mismo. Lo que yo tengo que hacer es ubicar el target o el punto objetivo.
Cuando yo ya lo ubique, entonces suelto el clip y ya queda ubicada la cámara. Entonces tengo mi cámara, tengo mi cono visual y tengo mi objetivo, que es este cuadrito que está acá, que es el donde yo solté el segundo clip. Listo, entonces tengo la cámara, pero resulta que esa cámara, yo no sé a qué altura está, pues en plano está ubicada, pero no sé a qué altura está. Yo podría venir a una vista frontal o una vista lateral a ver dónde está la cámara. En este caso me doy cuenta que la cámara está en el piso, ¿sí? Entonces, yo necesito que la cámara esté más arriba, pues porque no va a mirar a ras de piso. Yo no voy a sacar en este caso un render a ras de piso. Entonces, ¿cómo voy a levantar esa cámara? ¿O cómo le voy a dar altura? En mi caso, pues me voy a ir a perspectiva. Giro la perspectiva con alt sostenido y con el scroll. Observo pues cómo está la cámara. Tengo el cono visual. Tengo el plano, este plano que es lo que va a ver la cámara en este punto, y tengo esta línea central, esta, que es la que conecta la cámara con el target, que es el objetivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para levantar la cámara yo tengo varias opciones. Una de ellas es que tanto la cámara como el target se eleven de la misma manera. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ya les voy a mostrar. Si yo quiero que mi cámara y mi target se eleven para que mi vista sea como una vista de horizonte, entonces yo selecciono acá, seleccionar mover. Si yo cliqueo la cámara, puedo levantar la cámara solamente. Si cliqueo por acá el target, que está por acá escondido, y pues ahora hacemos un ejercicio para mover solo el target, seleccionamos el target. Pero si yo quiero seleccionar las dos, target y cámara, para que se eleven juntas, cliqueo esta línea central. Me aparece acá el pivote y entonces ya acá puedo levantar tanto la cámara como el target. La voy a sacar por acá, la voy a sacar del espacio para que miremos. Entonces, acá. Lo que yo les decía ahorita. Esperen, giro un poco. Listo. Si yo solo voy a levantar la cámara, cliqueo la cámara, estando acá en seleccionar mover, el pivote se activa en la cámara y yo puedo desplazar la cámara. ¿Sí? Y el target se queda pegado. Si yo solo quiero mover el target, cliqueo el target, se activa el pivote y muevo el target y la cámara se queda pegada. En mi caso yo quería que fuera una vista de horizonte. Bueno, hay otra cosa antes de ya bajar la cámara. Hay diferentes tipos de ángulos dentro de la fotografía. Uno es el de horizonte, que es el que yo quiero poner en este momento. Otro de los ángulos es en picada. Entonces, si yo quisiera que mi ángulo fuera en picada, yo lo que haría sería desplazar el target hacia abajo o la cámara hacia arriba. Entonces la cámara observa los elementos de arriba hacia abajo. También hay otro ángulo que es el contrapicada, que es al contrario. La cámara mira el objetivo de abajo hacia arriba, ¿sí? Y está el que yo voy a utilizar en estos momentos, que es el de horizonte, que es este, que el target y la cámara, o sea, el objetivo y la cámara, están alineados. En este caso, pues, yo voy a utilizar este, selecciono, necesito bajar los dos, entonces si yo selecciono solo la cámara, solo se baja la cámara. Entonces recuerden, selecciono la línea de conexión entre la cámara y el target, que se activen los dos, y ahí sí lo bajo. ¿Cómo hago para saber dónde exactamente debe quedar? Pues teniendo seleccionada la cámara, así, le doy la tecla F para que pase a una vista frontal. Ella sigue seleccionada con el pivote en la línea que yo necesito y lo que hago es bajarla. Listo. Entonces la voy a dejar ahí por ahora. Voy a pasar a la vista superior. Entonces ya tengo una cámara. Antes de crear otras cámaras, entonces, y antes de pasar a mirar lo que está viendo la cámara, yo quería explicarles una cosa. Cuando nosotros estamos en las vistas superior, lateral, en perspectiva, nosotros acá tenemos unos botones de navegación, de zoom,
de paneo, ¿sí? Entonces por acá yo tengo un zoom, donde yo ponga el clip, entonces él me hace zoom, tengo una manito para panear, o sea, para mover. Estas herramientas varían, depende de la vista que yo esté trabajando, es que esté mirando. Si yo paso a perspectiva, estas herramientas, algunas de ellas cambian, ¿sí? Entonces, aquí ya no es, ya esta vista cambia o aparecen unas demás. Vuelvo a perspectiva, entonces veo que algunas cambian, algunas de ellas cambian, pues son más, se aplican más a la vista que uno está mirando en el momento. Entonces, yo tengo acá la perspectiva. Voy a entrar a mirar qué es lo que va a mostrarme la cámara. ¿Cómo hago para entrar a la cámara? Es muy fácil. Ahorita volvemos con el tema de estas herramientas de navegación. Entonces, tengo una perspectiva, aquí alcanzo a ver la cámara, alcanzo a ver las fachadas. Si quiero le cambio pues aquí el color a esto para ver la cámara, las fachadas. Si yo por alguna razón, por ejemplo, necesito seleccionar la cámara y no me selecciona porque hay muchas cosas, mire que yo aquí le doy clic y no se selecciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como hoy solamente vamos a trabajar cámaras y luces, entonces voy a ir a esta ventana, que si no la tienen, aquí la abren, el explorador de escena, acá por Tools, lo abren. Entonces voy acá al explorador de escena. Recuerden que el explorador de escena es el que me muestra todos los elementos que componen el modelado. Resulta que yo ya terminé de trabajar con las cajas, yo ya terminé de hacer todo mi modelado, yo estoy solo ubicando cámaras y luces. Acá al costado izquierdo del explorador de escena hay unos botones y hay unos que están encendidos. Esos que están encendidos me indica que el explorador me está mostrando todos esos elementos que están dentro del modelado. Entonces el primer botón es geometría. Entonces, como yo les dije, yo ya no necesito la geometría porque la geometría yo ya la tengo lista. Entonces, en el explorador de escena, yo ya no necesito ver el listado de la geometría. ¿Qué puedo hacer? Pues le doy clic acá y entonces se apagan. Pero no se apagan que desaparece la geometría, solo que se apagan y no aparecen acá en el explorador de escena. ¿Qué puedo apagar también? Shapes, que son las líneas. Entonces ya empiezan a quedar menos elementos. ¿Qué voy a trabajar yo hoy? Luces y cámaras. Entonces estos sí los dejo encendidos. Puedo apagar esto, puedo apagar esto, puedo apagar todos los otros y solo dejo lo que voy a trabajar hoy. En este caso me aparece la cámara que yo acabé de crear. Cuando yo creo una cámara, siempre, y las luces, con las luces también me va a pasar lo mismo, pero en este caso la cámara, creo la cámara y se crea otro elemento que es el target, entonces el objetivo. Entonces, la cámara, que es esta, y acá abajo está una copia de ese y al final dice target. O sea, indica que ese es el target. Si yo necesito seleccionar la cámara, lo que yo estaba haciendo ahorita que trataba de seleccionarla y no podía, entonces vengo acá y le doy doble clic, entonces ya la cámara se activa. Si necesito activar el target para mover el target, entonces activo el target y se activa. Acá está el pivote. ¿Listo? Yo puedo cambiarle el nombre a esto, entonces le voy a dar clic, doble clic, perdón, y le voy a poner un complemento al final. No voy a borrar el nombre porque yo necesito saber qué tipo de cámara es. Entonces al final le pongo exterior y se lo voy a poner en mayúscula para reconocerla fácil. Como yo ya le cambié a la principal, automáticamente le cambia también a la del pivote. Listo, entonces yo ya sé que yo voy a trabajar con estas dos y que las otras las mantengo apagadas para que el explorador de escena sea más fácil de controlar. Listo, tengo mi cámara. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar a mirar qué es lo que la cámara me va a mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entro a la cámara? Voy a perspectiva, acá, donde dice perspectiva, donde normalmente cambio las vistas, y voy a encontrar como primera opción cámaras. Me paro ahí y ya me aparece
la cámara. Entonces le doy clic, listo. Ahí ya entré a lo que está mirando la cámara. Eso es lo que la cámara está mirando en estos momentos, a la altura que yo la puse. Acá en la parte superior izquierda me aparece el nombre de la cámara. ¿Sí? Listo. Si yo necesito salir de la cámara, le doy P, o le doy T, o le doy F, B, F, sí. Lo que yo necesite. Esperen que se me abrió por acá una cosita. ¿Sí? Si yo necesito volver a la cámara, entonces vuelvo acá y lo doy acá. O también tengo la opción de darle C. Con la C me lleva directamente a la cámara. Si hay varias cámaras, cuando yo oprimo C, me aparece un cuadrito con el listado de cámaras y yo ahí escojo a qué cámara quiero ir. Listo. En este caso, lo que quiero mostrarles ahora es, voy a retomar el tema de los botones de navegación. Resulta que cuando yo entro a la cámara va a tener una restricción de movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer el zoom con el scroll, no lo voy a poder hacer. Si yo oprimo el scroll, sí voy a poder hacer un paneo. O sea, yo voy a poder mover la cámara. Pero la cámara no se va a alejar ni se va a acercar. Si oprimo la tecla Alt y el scroll para navegar, así como hacíamos en perspectiva, tampoco se va a poder. Voy a dividirlo en dos ventanas y vamos a mirar las dos prácticas. Voy a poner esta en perspectiva y esta en cámara. Entonces, cuando yo estoy parado en perspectiva, aquí me aparecen estos botones de navegación, de orbitar, de paneo y esto. Miren los botones. Cuando yo me paro en cámara, espere que aquí se me salió de la perspectiva. Ve la cámara. Entonces estoy acá en perspectiva, acá en cámara. Cuando yo estoy en perspectiva, estos son los botones de navegación. Cuando yo me paso a la cámara, los botones cambian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en perspectiva, yo puedo utilizar para orbitar lo que normalmente nosotros usamos, que es oprimir la tecla Alt y con el scroll navegamos. Orbitamos, perdón. Si yo voy a la cámara y hago lo mismo, Alt y el scroll no me va a permitir orbitar, ¿sí? Tiene unas restricciones. En cámara, con el scroll puedo panear, o sea, correr la cámara. Y allá lo podemos ver. Podemos ver cómo se está moviendo la cámara en la perspectiva, ¿sí? La cámara se mueve, pero en el mismo plano, ni se acerca ni se aleja. Solamente la estoy acomodando con el botón scroll. Ese paneo también lo puedo hacer por acá. ¿Dónde está? Con esta manito. Entonces, si yo quiero ir a la herramienta, pues con esta mano puedo panear, pero igualmente puedo girar la cámara de un lado hacia el otro. O sea, puedo empezar también a acomodarla. Igualmente, puedo orbitar. Entonces, si yo necesito girar la cámara, le doy aquí en orbitar y entonces ya puedo mover la cámara más libremente y le pueden ver en la perspectiva cómo la cámara se va moviendo. Listo. Y yo hago cuadro mi cámara para sacar el render como yo quiera. ¿Sí? ¿Qué otra herramienta nos puede servir de acá? Esta que se llama Dolly Cámara. Esa Dolly Cámara lo que hace es que acerca la cámara, no es un zoom, sino que acerca la cámara al elemento, pues o a la escena, pues. Entonces, cuando nosotros hacemos normalmente zoom, y eso pasa también con las cámaras digitales, con la cámara del celular y esto, cuando nosotros hacemos un zoom óptico, la imagen se empieza a deteriorar. Pero si yo me acerco con la cámara o con el celular, con la cámara del celular al elemento, pues entonces puedo sacar una mejor imagen. Esto pasa acá. Pues aquí con esta opción no estoy haciendo un zoom
digamos, digital, sino que es un zoom físico, porque el fotógrafo se está acercando al lugar con la cámara. Otra herramienta para navegar dentro de nuestra cámara la encontramos acá. En este caso dice True Cámara, pero si le doy clic sostenido, me aparece el caminante, el walk. Entonces, ese caminante me va a ayudar a navegar o a mover la cámara por dentro de mi modelado como si fuera una persona que va andando. Al escoger la herramienta caminante, el apuntador se convierte en un círculo con un puntico en la mitad. Eso es como si fuera el ojo del caminante. Eso es lo que va a observar. ¿Cómo utilizamos el caminante? El mouse va a ser la cabeza del caminante y con él voy a poder girar y mirar hacia donde yo quiera. Con un clic sostenido, clic izquierdo sostenido, y moviendo el mouse voy a poder mover la cabeza del caminante. Y con las flechas del teclado, arriba hacia abajo, puedo empezar a adelantar o a devolverme. Entonces voy oprimiendo despacio porque es muy sensible. Voy entrando al espacio, voy revisando, mirando. Sirve para revisar el modelado que sí esté bien terminado, para acercarme a un elemento que necesite en algún momento modificar o mover, o también para ubicar la cámara en el punto que yo quiero. Entonces ya la cámara de afuera ya no la quiero, entonces miren, ya suelto el clip y ya dejo el caminante en ese punto. Yo podría renderizar esa imagen que está viendo el caminante. Si vemos la perspectiva, ya mi cámara cambió, mi cámara ya está dentro del espacio, o sea, lo que yo hice fue mover la cámara, navegué con la cámara, pero en este caso, pues como yo voy a tener una cámara afuera y una cámara adentro, entonces no me interesa que mi cámara exterior, y más que yo ya la bauticé, quede adentro, entonces me va a devolver, para que la cámara quede en su punto inicial, listo, ahí. Resulta que yo quiero crear una cámara al interior del modelado y quiero saber qué es lo que va a mirar. Entonces yo puedo pasar acá a perspectiva, paso a la ventana perspectiva y dentro de los navegadores de perspectiva también encuentro un caminante acá. Entonces yo selecciono el caminante y puedo empezar a acercarme a mi modelado sin que la cámara se mueva del punto. Ya no estoy moviendo la cámara, sino el caminante. Entonces ya entro al espacio y voy a escoger esta vista para renderizarla. Entonces, me gustó esa vista, entonces suelto ahí el clip y dejo ya estática esa vista. Entonces, necesito crear una cámara a partir de esa vista. ¿Qué debo hacer para que la cámara enfoque ese punto? Es muy sencillo. Estando pues ya ubicando la vista dentro de mi perspectiva, le doy control C. Cuando yo le doy control C, automáticamente ya se crea otra cámara. Entonces, tengo la vista en la perspectiva. Ya él me la pasó a la cámara. Entonces llame Psychic Cámara 001. Si miro la cámara que está al lado, que es la vista de la cámara exterior, ya alcanzo a ver el foco visual de mi otra cámara que está al interior, las líneas azules. Y aquí en el navegador, entonces ya me aparece la otra cámara. Entonces, Psychic Cámara 001, me la creo con el mismo nombre, con el 001, porque pues como yo le cambié el nombre a esta, entonces ella automáticamente genera otra con el mismo número. Entonces yo a esta le puedo cambiar acá y ponerle interior. Listo. Y el target también cambia interior. Es interior, interior, exterior, exterior. Listo, ya tengo dos cámaras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo esta vista, voy a salirme de estas vistas, de las cámaras, las dos. Yo aquí estuviera en perspectiva y aquí estoy en otra vista y quiero ir a la cámara. Como ya tengo dos cámaras, ya no solo tengo una, entonces yo puedo venir acá a cámaras y ya me aparecen las dos cámaras, la exterior y la interior.
Yo podría ir allá y darle clic a una de esas y listo. Yo podría seleccionar la cámara acá y darle C y automáticamente me lleva a esa cámara. Pero yo podría también, solamente sin tener seleccionado nada, darle la tecla, pues oprimir la tecla C y me sale esta ventanita. Acá en esta ventana me va a salir el listado de las cámaras que yo tengo. En este caso está la exterior y la interior. Si yo quiero ir a la interior, entonces le doy doble clic acá. Acá igualmente, entonces C. Me aparece esta. Si yo quiero ir al exterior, entonces le doy acá. Listo. Así puedo yo también entrar a las cámaras y puedo chequear el listado de cámaras que tenga e ir directamente a la que yo quiera. Resulta que mi cámara exterior, la interior, tiene una vista muy corta. Entonces yo necesito que abarque más, pues que se vean más elementos del interior porque se ve una vista muy cerrada. ¿Qué debo hacer? Los que hayan en algún momento estudiado fotografía o por hobby hayan experimentado con las cámaras fotográficas o les guste por la fotografía, deben saber que la apertura del lente va a ayudar o el tipo de lente va a ayudar a que el espacio se vea o más grande o más pequeño. Estas cámaras que nosotros acabamos de crear las podemos configurar y podemos cambiarle el tipo de lente para que lo que vamos a renderizar sea más enfocado, pues sea más, se acerque más al elemento o tenga una apertura mayor del lente para que se vea más el espacio o más grande el espacio. En este caso tengo mi vista interior muy pequeña, ¿sí? Está muy pequeña, pues se ve muy cerrada. Entonces yo quiero cambiarle el lente a esta cámara, quiero que sea más amplio. ¿Qué debo hacer? Vengo acá, pues para seleccionar la cámara, vengo acá al navegador y busco la cámara interior. Voy a ampliar un poquito acá el navegador. Busco la interior, pero no la interior target, sino la interior, esta. La selecciono y vengo a la pestaña modificar, ¿sí? Entonces, en la pestaña modificar, lo que hago es que bajo a la parte de configuración de la cámara y voy a ir específicamente acá a este punto que llama Psychical Camera a un ítem que se llama lentes, ¿sí? Entonces aquí lo primero que voy a hacer es desactivar este Specify FOV. Lo desactivo para que se me active esta opción de configurar la apertura del lente. Entonces aquí vamos a ver lo que yo les decía ahorita. Los lentes amplios o gran angular, que me va a permitir que el espacio se vea gigante y amplio y que se vean muchos de los elementos que hay al interior del espacio, o un lente más cerrado que me permita ver en detalle algún elemento. Entonces, esto se cataloga por milímetros y normalmente, por ejemplo, un gran angular más o menos de 20 milímetros. Entonces, si yo le pongo acá 20 milímetros a esta cámara, vamos a ver qué pasa. Entonces, el lente se abre tanto que me permite que se vean muchos más elementos, pero el espacio empieza a deformarse, ¿sí? Eso es el problema del gran angular. El gran angular toma mucho, pues se abre tanto que toma muchos elementos del espacio, pero algunos elementos empiezan a distorsionarse. Entonces, ese con una apertura de 20 milímetros. Esos gran angulares pueden ir desde 20 hasta 25. Entonces podríamos decirle 25 para que no se vea de pronto tan deforme. Listo. Pues ahí tomo un poco más. Normalmente el lente con que nosotros tomamos fotografías es de 35 milímetros o 40 milímetros. Entonces, si yo le pongo 35 milímetros, vamos a ver la imagen con un lente normal de 35 milímetros, que es el que tiene la mayoría de las cámaras. Y así, si yo voy aumentando, entonces el lente va acercando más al detalle. Si yo pongo, por ejemplo, un lente de 60, pues el lente se va cerrando y va acercando. Voy a hacer una cosa y voy a pasar a esta vista. La voy a poner en vista superior.
la voy a poner en una vista alámbrica para que miremos la cámara. Entonces, vuelvo a la cámara a la que estoy configurando. Aquí se ve el cono del lente. Vuelvo acá a la configuración del lente. Le voy a poner de nuevo 20 para que miren el cambio que hay en el cono visual de la cámara. Ahí vemos que se abrió el cono y entre más alto sea el número, el lente se va volviendo más pequeño, el cono se va volviendo más pequeño, ¿sí? Va enfocando los elementos. O sea, si yo quiero tomar un render de un elemento, por ejemplo, de una tetera sobre una mesa, quiero que se vea en detalle el material, si creé el material con muchos mapas y quiero que eso se vea, entonces el lente que debo usar es un lente de estos de teleobjetivo, que es un lente que enfoca muy de cerca los elementos. O sea, tiene que ser muy cerrado. Si necesito que el espacio se vea amplio, uso un lente con un número menor, ¿sí? Un gran angular. Por eso es que muchas veces en los renders nosotros vemos por ejemplo, los renders de los proyectos de apartamentos y esto, nosotros vemos los espacios grandes, las habitaciones grandes, pero cuando vamos a ver el proyecto se ven chiquiticas, ¿sí? Pero igualmente tampoco podemos abusar de eso. Eso nos puede ayudar, pero no podemos abusar mucho de ello. Entonces, para este render interno, para esa cámara interna, voy a usar un lente abierto. Le voy a poner un 28 a ver qué pasa. Listo, ese 28 me serviría. Por ahora lo voy a dejar así. Entonces, tengo ya dos cámaras, la exterior y la interior. Voy a pasar entonces de pronto a configurar la exterior. Entonces yo la puedo seleccionar desde acá o puedo, en este caso que está alámbrica y es más fácil de seleccionar los elementos, le puedo dar clic acá, como quieran. Le voy a dar clic acá. Y entonces aquí ya puedo bueno, y para ver los cambios, entonces vengo acá a esta otra ventana y voy a cambiar la cámara. Entonces le voy a dar C y voy a ir en esta a la exterior para mirar el cambio. Listo, entonces selecciono la cámara exterior para activarla y vengo acá y le doy el tipo de lente que quiero. 35 milímetros, no, quiero como de 30 a ver qué pasa. O de, pongámosle 28 también, un gran angular. Listo. Entonces, ahí yo ya configuro mi cámara, lo que yo quiero que muestre la cámara. Igualmente, en este caso, pues mi cámara está un poquito lejos y yo quiero que se vea toda esta pared de acá. Aquí alcanzo a ver que el cono visual no alcanza a tomar la vegetación que yo puse acá. Yo también puedo, aparte de estas herramientas de navegación para mover la cámara, yo también puedo mover la cámara desde la planta o desde la vista superior. La selecciono, le doy mover y la desplazo. Pero en este caso solo seleccioné la cámara, el objetivo está en el mismo punto. Yo puedo venir, acercarme y seleccionar el objetivo y moverlo también, sin problema. Si necesito girar la cámara, también la puedo girar de acá, pero entonces recuerden que estos movimientos y estos giros que yo estoy haciendo, estos desplazamientos en esta vista superior, solamente se están haciendo al nivel de la altura que tiene en estos momentos la cámara. Yo no estoy ni bajando ni subiendo la cámara, ya solamente se está desplazando en la altura que ya tenía. La voy a poner por acá. Entonces, yo puedo utilizar estas herramientas o estas de las vistas para cuadrarlo. Que si yo necesito subir más la cámara, también puedo utilizar la vista frontal. Entonces vengo acá, muy sencillo, desplazo la cámara como les mostré al principio. Puedo mover solo la cámara, puedo mover solo el target, que es el objetivo, o puedo mover los dos cliqueando en la línea que los une, en esta línea. Pues aquí ya puedo mover los dos y subir un poquito o bajar, ¿sí? Según como yo quiera sacar mi imagen. Listo. Si yo quiero, vamos a ver que no quiero que sea tan de frente, entonces pues vengo a Top y desplazo solo la cámara. Como así quiero que se vea. Así, listo.
y con el scroll puedo panear un poquito para acomodarlo. Entonces, la idea es que ustedes utilicen las herramientas que más les faciliten el trabajo, pues ya sea las de acá de las herramientas de navegación o utilizando las vistas para acomodar las cámaras y esto. Listo, en este momento yo ya tengo cámaras, pero yo no tengo luces. Si yo fuera a renderizar una cámara de esas, una vista de estas, por ejemplo esta, posiblemente me va a salir oscura, muy posiblemente. Entonces, vamos a ver qué pasa.